¿Alguna vez nos hemos parado a pensar si la forma en que vivimos realmente se alinea con lo que decimos creer? Hoy vamos a sumergirnos en una obra fascinante del siglo XVII que se hace exactamente esa pregunta. Se trata de Conducta Evangélica de Jeremiah Burroughs. Y, aunque se escribió hace casi 400 años, vamos a descubrir que es un texto que nos habla con una fuerza increíble hoy, ofreciendo una guía para una fe, más auténtica y coherente. Para empezar, nada mejor que las propias palabras del autor. Él escribió: "Parece que ahora tenemos más luz, pero hemos perdido nuestro calor y nuestro primer amor". Esto suena tan actual, ¿verdad? Burroughs estaba viendo un peligro que sigue muy vivo. Un cristianismo que sabe mucho de teología, que tiene muchísima luz, pero que en el camino pierde la pasión, el corazón, ese calor que debería ser el motor de todo. Es como la diferencia entre saberlo todo sobre una persona y realmente amarla. Ese era el calor que él veía que se estaba apagando. A ver, para entender la urgencia de este libro, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Burroughs no escribió esto en una biblioteca tranquila con una taza de té, no. Lo escribió en 1646, en el mismísimo ojo del huracán de la Guerra Civil Inglesa. Imaginen un país partido en dos, donde los vecinos se enfrentaban, donde las familias se rompían por política y religión. Era una época de un caos tremendo, de una fractura social brutal y de una incertidumbre total sobre el futuro. Bueno, este será nuestro mapa para recorrer este clásico. Vamos a ver 6 puntos clave, desde su contexto histórico hasta por qué sigue siendo tan relevante hoy. Y descubriremos por qué es una guía tan potente. Muy bien, entramos en la primera parte. Y la pregunta es obvia, ¿no? Con el país en llamas, con batallas por todos lados, ¿por qué un pastor se pone a escribir sobre la conducta personal? ¿No había problemas más urgentes? Pues para Burroughs la respuesta era un rotundo no. Él pensaba que este era el problema central. Es que la Guerra Civil Inglesa no fue solo un conflicto militar. Fue una crisis total que lo impregnó todo. La polarización era extrema. La confianza estaba rota. Las lealtades al rey o al parlamento no eran simples opiniones políticas. Partían por la mitad a pueblos, iglesias y hasta familias. El futuro de la nación era un lienzo en blanco y todos sentían que se jugaban el alma del país. Y aquí es donde vemos la genialidad de Burroughs. Para él, la solución a todo ese caos externo no estaba en más política o más ejércitos, no. Estaba en el corazón y la vida de los creyentes. Él creía que la respuesta más poderosa era una coherencia interna radical. Su argumento era: si la propia Iglesia no puede vivir en paz, con amor y santidad, ¿qué demonios le puede ofrecer a una nación destrozada? El testimonio más potente no era un panfleto político, sino una comunidad de gente transformada que vivía distinto. Entonces, ¿qué significa exactamente eso de conducta evangélica? La clave, en realidad, está en las palabras mismas que él usa. La palabra que Burroughs analiza en el griego original, politeuomai, no es solo hablar. Comparte raíz con la palabra polis, o sea, ciudad. La idea es la de comportarse como ciudadanos. El argumento es este: los cristianos son, primero que nada, ciudadanos de un reino celestial. Por lo tanto, toda su vida aquí en la tierra debe ser una demostración de las leyes, los valores y el carácter de ese reino. Cada acción, cada palabra, todo es parte de nuestra ciudadanía celestial a la vista de todos. El punto es que la vida de un creyente debe hacer que el evangelio se vea atractivo y creíble. Burroughs era muy claro en esto. Una vida incoherente en alguien que se dice cristiano nunca es neutral, siempre hace daño. Repele a los que buscan, le da armas a los críticos y, en definitiva, sabotea el mensaje. Él se quejaba de lo que llamaba los profesantes ligeros, gente que decía creer pero cuya conducta era superficial, egoísta o hipócrita. Para Burroughs no había nada más trágico que alguien que, con su propia vida, hiciera que el evangelio pareciera falso. Y bueno, Burroughs no se queda en la teoría. Él desglosa esta idea de una forma súper práctica. Sostiene que esta vida digna necesita que pongamos atención en 3 direcciones, 3 áreas donde nuestra conducta tiene un peso enorme. Él las presenta como 3 esferas que están conectadas entre sí: nuestra conducta hacia Dios, hacia los demás y hacia uno mismo.
Y la clave es que no se puede descuidar una sin afectar a las otras. Es como un ecosistema espiritual. Vamos a ver cada una. Primero, hacia Dios. Y ojo, esto va mucho más allá de orar o leer la Biblia en privado. Se trata de cómo nuestra vida pública, cómo hacemos negocios, cómo tratamos a la gente, cómo nos comportamos en redes sociales, refleja el carácter de Dios. Nuestras decisiones muestran su justicia, nuestras acciones reflejan su bondad. Se trata de ser testigos vivos que defienden la buena reputación de Dios en el mundo. En segundo lugar, nuestra conducta hacia los demás. Y aquí Burroughs es increíblemente estratégico. Él ve nuestra vida como una herramienta poderosa. Puede, por ejemplo, convencer a quien duda al ver autenticidad. Puede silenciar al que critica, porque una vida íntegra es difícil de atacar. Puede atraer a quien busca algo genuino. Y muy importante, puede fortalecer y animar a otros creyentes que ven un ejemplo a seguir. Y, finalmente, la tercera esfera, nuestra conducta hacia nosotros mismos. Esto tiene que ver con la integridad, con ser brutalmente honestos frente al espejo. Es aquí donde se alinean la vida interior, los pensamientos, las motivaciones, con la vida exterior. Burroughs dice que esta coherencia sirve como una evidencia personal de que la obra de Dios en el corazón es real. Y es el motor del crecimiento, porque al ser honestos con nuestras fallas, dependemos más de la gracia para cambiar. Ahora, pasemos a un punto que es clave. Burroughs argumenta que esta conducta evangélica no es solo portarse bien o ser una buena persona. No, esto opera en un nivel completamente diferente. Tiene otro motor y otro estándar. Esta tabla lo explica de maravilla. Pensemos en la obediencia bajo la ley, la de Adán. ¿En qué se basaba? En su propia fuerza. En cambio, la conducta evangélica se basa en la fuerza que recibimos de Cristo. La obediencia de Adán se vivía con el miedo constante al fracaso eterno, la nuestra con la seguridad de la salvación. La relación era de criatura a creador, la nuestra es de hijo a un padre que nos ama. Y la motivación, para Adán, era el deber, para nosotros es la gratitud. Es un cambio total de fuente de poder, de estatus y sobre todo de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, el punto crucial es este. El estándar de la moralidad normal es la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Pero el estándar del Evangelio es mucho más alto. Podríamos llamarla la regla de platino. Trata a los demás como Dios nos ha tratado en Cristo. Y esto lo cambia todo. Nuestro perdón, nuestra paciencia, ya no se miden con nuestra propia vara, sino con la vara de la gracia infinita que hemos recibido. Y todo esto nos trae a la pregunta del millón. ¿Por qué debería importarnos un libro escrito en 1646 en pleno siglo XXI? La respuesta, aunque parezca increíble, es que nuestro mundo se parece muchísimo al de Burroughs. Él escribió en una era de polarización brutal, de desconfianza, de debates públicos feroces. Los desafíos que él ataca son eternos: la hipocresía, la fe superficial, la tentación de tener una fe de domingo que no se nota el lunes. Todo eso resuena con una fuerza tremenda hoy. Este libro es tan relevante porque es un antídoto contra una fe de mentira. Conecta la teología más profunda con el café de la mañana. Nos da sabiduría para navegar tiempos turbulentos, no con más ruido, sino con una vida coherente. Al final, Burroughs nos desafía a vivir de una forma que no sea rígida ni triste, sino que fluya de un corazón seguro, lleno de gracia. Una vida que adorne el Evangelio y lo haga visible. Muy bien, vamos cerrando. ¿Cuál es el veredicto final sobre esta obra? ¿Qué es lo más importante que nos deja? Muchas veces existe como un abismo entre lo que creemos y cómo vivimos. Burroughs nos muestra que el puente para unir esas dos orillas se construye con gracia, integridad y coherencia. Por eso, este libro es una recomendación absoluta para cualquiera que quiera cerrar esa brecha. Es una guía increíble para mirar nuestra vida y depender de la gracia de Cristo para vivir de una forma que honre a Dios. Para profundizar en este tema y encontrar más recursos, pueden visitar la página web que aparece en pantalla, www.teologiaparavivir.com. Al final, Burroughs nos deja con un desafío que resuena hasta hoy: vivir de tal forma que nuestra propia vida se convierta en la explicación más clara, más convincente y más hermosa del Evangelio. Y nos deja con esta pregunta flotando en el aire. En un mundo tan ruidoso y lleno de opiniones, ¿qué historia está contando tu vida?